me desconcertó un momento, dije, lo que pasa es que cuando los muchachos van creciendo ya como que no quieren que les diga uno así cariñitos, ¿verdad? O van creciendo, pero hay que averiguar eso con Daniel. Ya no me digas así, papá, no enfrente de los hermanos. No, pero creo que es una expresión muy ad hoc de un padre a un hijo, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a buscar en la palabra de Dios algunos pasajes en esta noche para que, dependiendo cómo esté nuestro corazón, digo dependiendo, porque depende mucho de nosotros la actitud con la que recibamos la palabra de Dios. Hay cosas, sabemos que en el contexto Dios es el Shaddai, es el Todopoderoso, ¿verdad que sí? Y para Él nada es imposible. Sin embargo, en el libre albedrío que tenemos nosotros, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede salvar a una persona de la condenación eterna si ésta no se arrepiente. Y en ese contexto, Dios no puede hacer un cambio en tu vida ni en la mía si tú no pones un corazón receptivo, atento al mensaje de la palabra de Dios, porque hay que entender una cosa, es la palabra de Dios. Lamentablemente estamos poniendo la vista en el hombre, en el ser humano. Tal vez queremos ver sus herramientas homiléticas para entonces hacer una calificación del mensaje y decir, me fue de bendición. Cuando realmente deberíamos de concentrarnos en cada porción, en cada pasaje de lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos, desde el momento en que el hermano nos invitó a abrir la palabra de Dios, desde ahí ya nuestro corazón debería estar dispuesto para escuchar y para decir, ¿qué me vas a hablar hoy, Señor? Porque es lo que necesitamos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el contexto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga? ¿Cuál es el contexto de este pasaje bíblico, hermanos? El contexto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, es el aprendizaje de la vida, o en la vida, perdón, el aprendizaje en la vida por medio de la experiencia de otros. En este caso, el pueblo de Israel. La vida se va forjando del ser humano, de todos nosotros. La vida se va forjando, querramos o no querramos, en base a las experiencias, hermanos. No estoy hablando de las experiencias doctrinales, carismáticas, no, estoy hablando de que ciertamente como seres humanos, desde que nacimos y empezamos a crecer en estatura, en edad, y enfrentamos las diferentes etapas de la vida, todo es a base de experiencias. Lamentablemente pasamos por experiencias buenas, pero también nos rodeamos de experiencias muy malas y hemos aprendido a través de una y de la otra. Experiencias buenas nos han sucedido y hemos aprendido, pero hemos aprendido también de experiencias muy difíciles. Por eso la vida se va forjando de esa manera. Si hablamos de experiencias, no terminaríamos en esta noche. Pero cuántas experiencias no hemos pasado a través de los años que Dios nos ha permitido vivir. Experiencias personales, experiencias emocionales, experiencias con la familia, experiencias y puras experiencias. No sé, yo me atrevo a decir que muchas de estas en mi vida han sido experiencias malas. Es una apreciación muy personal. Así es de que, hermanos, vamos a ver el tema de hoy en esta noche, que es aprendiendo por la experiencia. Para esto voy a invitarles a buscar el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, en el capítulo 4. Y nos ubicamos en el versículo 9. Déjenme leer el contexto. Está hablando, enfocándose Dios
para con el pueblo de Israel. De antemano el encabezado dice así: la experiencia de Israel en Horeb o en el monte Sinaí, prácticamente es lo mismo. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, dice la Biblia, ninguna figura visteis. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos algo: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el versículo 13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Qué fue? El decálogo, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos, juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis, a tomar posesión de ella. Esto lo cotejamos sin duda con el libro de Éxodo, en el Éxodo capítulo 19, hermanos, para que ustedes tengan en cuenta el contexto de esta porción. Y sencillamente en Éxodo 19 nos habla de todo esto que se menciona aquí en Deuteronomio capítulo 4. Y yo creo que muchos conocemos parte de esta historia. Solo quisiera remarcar el versículo 14 después de que sucedieron estos acontecimientos en Éxodo 19, en donde dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, en Deuteronomio capítulo 4 nos narra la palabra de Dios cómo el pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, escuchó todos los mandamientos, escuchó todas las advertencias, y en muchas formas el pueblo hacía lo opuesto para con Dios. Por ejemplo, le dijo en el versículo 15 de Deuteronomio 4, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, les está recordando. Y le dice el versículo 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros, ¿qué cosa? Escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Nada de esto, dice la palabra de Dios, versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, ¿sí? Y te inclines a ellos. Y tristemente les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Lean el 23, hermanos, para que Dios les prohibió al pueblo de Israel que hicieran tales cosas. La razón
era más que suficiente al verlo en el versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso, hermanos. Dios, nuestro Dios es un fuego consumidor, es un Dios celoso. Entonces, en torno al pueblo de Israel vemos varias cosas y yo creo no terminaríamos de ver mucho en torno al pueblo de Israel. Pero mira, otro versículo 39, de ahí mismo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, estas palabras yo no sé por qué no las entendía el pueblo de Israel. No tenían que entrar al instituto para entender todas estas cosas. No tenían que terminar las 16 lecciones del discipulado para poder entender con claridad lo que Dios les estaba diciendo. Pero el problema radica en la dureza del corazón, en esa cerviz del pueblo de Israel, que endurecían su cerviz con tanto ahínco. Y por eso Dios tendría que actuar de muchas formas para con el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Deuteronomio, ahí les da otras instrucciones muy importantes. Les dice claramente, no andaréis en pos de dioses ajenos, etcétera, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. El versículo 18, vean, o sea, no podemos parar de leer estas exhortaciones. Son muchas, son incontables, hermanos. Es como cuando nos predican la palabra de Dios una y otra vez. ¿Saben? Hay un dato curioso, que pudiera tal vez el hermano Gerardo, el hermano Oscar, el hermano Rogelio, el hermano Enrique, un servidor, hablar acerca del pecado y lo peligroso que es la idolatría, y los oídos se cierran. Pero a veces viene alguien de afuera y dice, nunca habíamos oído un mensaje tan tremendo. Cuando cada domingo, cuando cada miércoles se nos está predicando. Lo que pasa es que volteamos a ver al predicador y no a la palabra de Dios. A veces buscamos más la experiencia de aquel que pega, de aquel que grita. Digo, no lo han hecho, gracias a Dios que los predicadores que hemos invitado no han hecho ese tipo de cosas, porque son hermanos que Dios usa poderosamente. Pero nosotros somos los que ponemos la mirada en el hombre y no en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no se nos ha predicado de estas cosas? Pero bueno, dijo alguien, así semos. Así semos. Aprendiendo por experiencia. Quisiera que vayamos entonces, una vez que contextualizamos un poquito, a la carta de Primera a los Corintios, capítulo 10, porque de ahí vamos a ver algunos aspectos importantes de este tema de aprendiendo por experiencia. Hermanos, si hablamos de la experiencia que tenemos como hijos de Dios, sin duda tendríamos que llevar nuestra mente hacia ese momento en donde, en el buen sentido de la palabra y por experiencia propia y personal, rendimos nuestro corazón a Jesucristo. En el buen sentido, fue una experiencia maravillosa. ¿Amén? ¿O no amén? Es y ha sido la mejor experiencia de mi vida cuando me rendí a los pies de Jesucristo. Cuando por fe escuché el evangelio, por fe me arrepentí, por fe le pedí perdón, por fe lo acepté en mi corazón. Porque por la Biblia sé que ahora soy su hijo. He pasado de muerte a vida y vida en abundancia. Eso ha sido la mejor etapa en mi vida, hermanos. Y por eso me aferro a la palabra de Dios, no diciendo que soy el más estudioso, no diciendo que soy el más erudito. Sencillamente, si yo no tuviera la palabra de Dios, si yo mirara hacia atrás,
esta vida y estas experiencias que he vivido en el cristianismo serían otras. Hoy puedo decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Nada más, hermanos. ¿Puedes mirarte tú en retrospectiva y decir cómo sería tu vida sin Cristo? El hermano Gerardo el domingo nos hablaba de un tema muy interesante de la palabra de Dios. Y decía, como iglesia somos muy falibles, fallamos, tenemos muchos defectos, en fin. Pero no hay mejor núcleo social en donde nos podamos desenvolver nosotros y nuestros hijos, sino con nuestra familia espiritual. Nada tenemos que andar haciendo en lugares donde no nos van a edificar, hermanos. Y esto es una gran verdad. A mí me place ver que los hijos que Dios me ha prestado puedan rodearse de todos ustedes. Y que puedan andar en compañerismos y que puedan andar en campamentos. Es lo mejor, hermanos. Porque después me daría tristeza verlos en la drogadicción, en la fornicación, en lo que el mundo les está allá jalando, invitando. Sí, nos podrán criticar, ay, qué aburrido, no importa. La vida en Cristo es la mejor. Por eso es importante aprender por la experiencia de otros. En este caso, veamos al pueblo de Israel, hermanos, no para juzgarles, sino para aprender de lo que ellos vivieron en esas experiencias y evitarlas nosotros a la par. Por ejemplo, dice el versículo 11 de 1 Corintios 10, 11. ¿Están ahí? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso el contexto es el aprendizaje de la vida, en la vida por medio de la experiencia. Por eso el versículo 12, cada vez que te acuerdes del versículo 12, 1 Corintios 10, 12, cuando dice, así que, es decir, junta todo el contexto de lo que vivió el pueblo de Israel. Así que el que piensa estar firme, y en primera persona dice, mire que no caiga. Es fundamental que tú y yo estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para no caer como cayeron en aquel tiempo los israelitas. Y el versículo 10, capítulo 10, verso 1 dice, esto es lo que Dios no quiere. Es decir, que aprendamos. Y para que aprendamos, Dios lanza advertencias y te dice, oye, yo quiero esto de ti. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios dice, guarda mis mandamientos. Dios dice, separados de mí, nada podéis. Y así, hermano, la Biblia es una serie de instrucciones que tenemos que atender urgentemente porque el tiempo es corto. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Primeramente, Dios no quiere que ignoremos. Hermanos, yo sé que cuando una persona, cuando nosotros no sabemos algunas cosas, pudiéramos decir que somos ignorantes en el buen sentido de la palabra. Yo quiero decirles que yo soy muy ignorante en muchos temas de la palabra de Dios. Sí, yo llegué hasta secundaria solamente, después, por la gracia de Dios, otros estudios, pero ignoro muchas cosas, ignoro el hebreo, ignoro el griego, el arameo, en español fui muy malo también. Yo no sé muchas cosas en el orden gramatical, no sé muchas cosas. El hermano Oscar fue maestro de español y pues sin duda sabe muchas cosas. Una vez un hermano se me acercó, pero bien, o sea, hasta eso, no malintencionado. Me dijo, hermano, te equivocaste en esta palabra, no se dice así. Se dice ansina, ¿verdad? Y luego está bien, hermano, gracias por la exhortación. Y es cierto, hermano, no somos muy sobresalientes en algunas materias, pero entendemos la palabra de Dios y Dios me dice, oye, en este contexto no quiero que ignores, ¿sí?, que anteriormente nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, estamos hablando del contexto del pueblo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual,
todos bebieron la misma bebida espiritual. Y lean lo que sigue, porque está interesante. ¿Cómo traslada el pensamiento? Hermanos, porque la Biblia se centra en la persona de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y miren ustedes cómo preciosamente aquí nos habla de que todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo el Señor. Hermanos, nuestra roca firme es Cristo. Y si tú y yo edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, venga lo que venga, vamos a seguir adelante. Porque Él es la roca firme. Mas estas cosas, no dice antes, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Otra vez, hermano, nos vuelve a decir, primero nos dice, hey, no quiero que ignoren estas cosas. No, ya se te avisó. Ya cuando una persona tiene la advertencia, y más de parte de Dios, no digamos que es por ignorancia. ¿Sí? No digamos porque no sabía. Porque claramente el Señor nos dice las cosas. Y dice, no quiero entonces que codiciemos cosas malas, como ellos lo hicieron. Números 11:4, vamos a la historia. Dice la Biblia, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entre otras cosas. Hermanos, algunas personas dicen y cantan acerca del fuego, ¿verdad? Y el fuego es juicio, ¿verdad? Realmente no ponen el sentido de lo que están cantando. Pero dice la Biblia que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Porque ahí en el versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? La queja es de que Dios les prometió todo desde que salieron de Egipto, les iba a proveer de todas sus necesidades. Su ropa jamás envejeció. ¿Les faltaba agua? ¿Les dio agua el Señor? Les dio agua. ¿Tenían hambre? ¿Les dio el maná? Pero no estaban contentos. Ellos querían carne. Y el Señor les tuvo que dar carne, porque se cansaron del maná. Y el maná, hermanos, es la palabra de Dios. Hay veces que como cristianos nos cansamos de la palabra de Dios. Ignoramos la palabra, juzgamos la palabra de Dios. El hermano dijo algo muy cierto. Al entregar los folletos, las personas hay muy amables, hay otras muy fuertes, por no decir groseras. Te avientan el folleto, pero es cierto, no se lo hicieron a él. Están rechazando el mensaje de salvación. Y así pasa a veces, hermanos, en el cristianismo. No codiciemos cosas malas. Versículo 7, ¿qué más quiere el Señor? No seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermanos, todas aquellas cosas que estén en primer lugar en nuestra vida, a eso le podemos llamar idolatría. Y saben que en el cristianismo estamos permeados de tantas cosas que son realmente idolatría. Y por mencionarte unas, esto es muchas veces para el pueblo cristiano,
Idolatría. ¿Sí? Y podemos seguir la lista. No, hermano, no es que ya tengamos una imagen aquí, nos inclinamos ante cosas que no necesariamente son imágenes, aunque quiero decirles que algunos jóvenes que he conocido durante la milicia de campamentos, de compañerismos, jóvenes se han postrado ante imágenes, literalmente. Después de conocer el Evangelio, de conocer muchas cosas de la palabra de Dios, por medio de las redes sociales, hemos visto su inclinación ante estatuas de yeso, de cartón, que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. Eso es terrible, hermano. A eso se llama apostatar. Cuidado, porque Dios es un Dios fuerte, celoso, es fuego consumidor. Hermanos, es algo muy serio, ¿eh? Y esto se ha visto. Qué triste es ver que un día nuestros hijos hagan esto, ¿verdad que sí? Si a nosotros nos parte el corazón, ¿cómo creen ustedes que Dios va a tomar el asunto? Cuidado, cuidado. No seamos idólatras. Versículo 8, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, porque para Dios, hermanos, su obra, su iglesia, su palabra, no es un juego. Cuando en Números capítulo 25 realmente sucedió una gran mortandad, por cuanto no obedecieron a Dios, y Dios determinó matarlos a todos, quemarlos a todos. Moisés, Aarón tuvieron que intervenir, pero aún así Dios había decretado ya un juicio para ellos. Porque fornicaron de esa forma. Se volvieron a los ídolos, se volvieron a las abominaciones. Dios no quiere que hagamos eso, hermanos. Tampoco Dios quiere que lo tentemos como lo hicieron ahí y perecieron por las serpientes. Hace rato hablaba con un señor y me decía que él a la edad de 13 años andaba por aquí cerca y me acordé de muchos hermanos que van a los ríos. Y él dice, a mí me encantaban los ríos, dice, pero ahí me picó una serpiente de cascabel que ya era una serpiente larga, vieja, tenía varios cascabeles. Y ya en aquel entonces ya la traían las personas porque había picado a los caballos. Dice, pero a mí me picó. Dice, y gracias a Dios viví para contarlo. Fue una experiencia tan terrible, tan difícil. Dice, mi pierna iba a reventar, estaba así mi pierna, entre otras cosas. Aquí Dios les envió serpientes y muchos de ellos perecieron porque tentaron al Señor, se quejaron, hermanos. Se quejaron contra Aarón y contra Moisés. Entonces, Dios no quiere que murmuremos como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, dice la Biblia que todo animal, que toda nave puede ser domada. Y es cierto. Usted puede tener un caballo y lo puede domar, puede tener un barco y puede domarlo, puede manejarlo. Usted puede tener un vehículo y puede aprender a manejar, entre otras cosas. Pero hay algo que no puede ser domado. Y habla de un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. ¿Sí? Este miembro pequeño dice que está en nuestros cuerpos. Y despide un veneno mortal, porque con ella maldecimos y bendecimos. Y dice Dios, de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. Y a veces, hermanos, la murmuración causa muchos estragos en tu vida, en tu familia y donde quiera. No murmuremos, hermanos, como algunos de ellos murmuraron. No tengo que hablarles mucho al respecto de la murmuración. Se sobreentiende. Pero todas estas cosas acontecieron como ejemplo porque de un momento a otro, hermanos, Dios se encargó de acomodar a cada quien en el lugar que le corresponde. Hermanos, yo considero algo muy importante, que no debemos de andar jugando con las cosas de Dios, porque va a llegar el momento en que Dios va a tomar parte y nos va a doler.
Por eso dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cierro el tema de aprender por la experiencia. Hace algunos años tuve la experiencia, y hablo en el buen sentido, hermanos, de que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, dice la Biblia. De que tenemos que considerarnos a nosotros mismos, evaluarnos, mirarnos y decir, Señor, en esta área y en esta te estoy fallando. Y tengo que reconocerlo delante de ti, porque a ti nadie te puede engañar. Y estamos en un proceso. De ahí las confirmaciones en nuestros compromisos con el Señor. Y hay veces, hermanos, que pasamos por alto, que un día Dios habló a nuestra vida en un mensaje, levantamos la mano y dijimos, sí, Señor, yo. O pasamos al frente y nos comprometemos con el Señor, pero tan pronto se nos olvida, entre otras cosas. Y hay veces que Dios tiene que obrar de una manera. Y recuerdo que en esa experiencia, a mí se le atoró una paleta. La vida te cambia así, hermano, en un segundo. No necesitas mucho, en un segundo basta para que cambie toda la expectativa en la vida. Y en ese momento fue una experiencia muy fuerte, muy dolorosa. Ustedes no estuvieron ahí, pero yo la tuve en mis brazos y sentí muy feo, viví muy feo esa experiencia. Un muchacho de por ahí salió de un taller y me la quitó, ¿sí? Y ella ya no estaba respirando. Entonces, son momentos tensos. Yo lo que hice fue quitarla y dámela a mi hija. Y mi pensamiento se fue así. Prefiero que quede en mis brazos, haciendo todo lo posible por ella. Y le decía al Señor, ayúdame. Bendito Dios, pegándole hasta que a mí levantaba las manos. Y yo todavía pegándole. Y me dice, sí, ya respiro, ya puedo respirar. Y yo con la desesperación, la Cruz Roja, no sé cómo llegó en contra, no sé quién le habló, no lo sé. La atendieron, le checaron, no, gracias a Dios. Ya pues nos pasamos ahí abajito en la Cruz Roja a darle gracias a Dios. Y le dije, ya entendí, Señor, perdóname. A veces tienes que actuar de estas formas. Perdóname. Trataré, me esforzaré de caminar como tú dices. A veces tienen que pasar cosas, hermanos. No esperemos eso. Mejor seamos obedientes. Dios les bendiga, hermanos. Sí. Digo, no me molesta. Es que